Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO presentó el Informe Legislativo 2016 en el que analiza la composición, manejo de recursos y desempeño legislativo de los 31 congresos locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Considera que los congresos locales deben cumplir con lo que legislan y publicar las obligaciones de transparencia y contabilidad gubernamental, esto para mejorar su eficiencia. Destacó que en este 2016 los congresos ejercerán 13,066 millones de pesos, cifra superior al presupuesto asignado a Baja California Sur, que asciende a 12,647 millones de pesos. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del IMCO. Manuel, gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Este análisis que hace el IMCO pues establece claramente lo que sería, ¿no?, una pues base de datos de algo que durante mucho tiempo ha sido pues un gran interrogante, es qué pasa con el dinero de los estados, cómo se gasta y de qué manera pues es posible identificar en qué rubros o de qué manera estaría manejándose ese dinero en función de aquello a lo que se les ha asignado y que tendrían que por ello pues rendir cuentas, Manuel. Así es, generalmente los congresos locales los tenemos olvidados. Es un poder del Estado que prácticamente no rinde cuentas, está en la opacidad, como encontramos en este informe, y por supuesto pues no están en un escrutinio público, ¿no? Eso fue nuestra primera conclusión. Para generar este informe se tuvieron que realizar más de 608 solicitudes de información porque las páginas de los congresos en principio ni siquiera funcionan apropiadamente. Es decir, todavía en 2016, a pesar de la reforma de 2014 en materia de transparencia, de la nueva Ley General de Transparencia del año pasado y que justamente este año ya venció el plazo para armonizar la legislación en materia de transparencia, pues muchos de los congresos todavía están bastante atrasados en el tema de transparencia. No sabemos todavía de algunos ni siquiera cuánto ganan los diputados locales. A ese grado está la opacidad de los congresos estatales. Y bueno, igualmente también quisimos por lo menos empezar a conocer cómo estaba esta conformación de los congresos estatales, es decir, qué tanta representación hay, cuántos partidos políticos locales existen en el país, qué congresos tienen alguna mayoría, es decir, quiénes cumplen, por ejemplo, también con las reglas de paridad de género, cuestiones que nos dan una idea de cómo están funcionando nuestros congresos locales. Y bueno, encontramos algunas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, de 2015 a 2016, el PRI, el PAN y el PRD tenían, al menos en alguno de los congresos estatales, una mayoría de votos. Pero para 2016, con la última votación, se triplica el número de partidos que está adquiriendo una mayoría. En el caso de la Asamblea Legislativa, el partido Morena, en el caso de Chiapas, el partido Verde, y en el caso de Jalisco, Movimiento Ciudadano. Entonces, estamos encontrando que hay una fragmentación en el poder. Ahí encontramos 20 partidos políticos locales distribuidos en 13 congresos, 13 estados. El Congreso de Coahuila tiene 3 partidos políticos locales, es decir, se está fragmentando cada vez más el poder y pues concluimos dos cuestiones. Por una parte, por supuesto que es bueno una mayor oferta política para los ciudadanos, mayores opciones para votación, de propuesta, pero también encontramos que esta fragmentación puede convertirse en una parálisis legislativa y en una falta de acuerdos, ¿no?, al momento de emitir las leyes, de hacer las publicaciones. Este trabajo que acaba de realizar el IMCO es de gran importancia porque no tenemos información de los congresos locales, como bien decías, incluso muchas de sus páginas prácticamente ni funcionan. Ahora, los congresos locales realmente tienen muy poca utilidad, es decir, salvo algún caso excepcional que ande por ahí, en la mayor parte de las entidades hacen lo que el gobernador les ordena. No hemos llegado a una democracia, a un equilibrio de poderes en las entidades. Pero escuchaba yo que nos cuestan 13,000 millones de pesos. Eso es más que lo que nos cuesta el Congreso Federal. Es decir, senadores y diputados no llegan a costar los 13,000 millones que nos están costando estos congresos, que además, decía yo,
parece que no sirven para nada. ¿Estoy en lo correcto? Así es. El siguiente aspecto que evaluamos en este informe fue cómo estaban manejando los recursos públicos, porque al ser un poder público, pues utiliza los recursos de todos los ciudadanos, ¿no? Y, por ejemplo, encontramos que no publican el presupuesto ciudadano, que es una obligación en términos de la legislación de contabilidad de los entes públicos, que es muy sencilla, establecer el ABC de cómo se tiene que gastar el presupuesto. Solamente 3 congresos lo publicaron. Pero independientemente de las cifras que están manejando, sí encontramos grandes asimetrías en los recursos públicos. Por ejemplo, si nosotros dividimos el presupuesto de los congresos, por una parte, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y del Congreso de Puebla, entre su número de diputados, encontramos que por diputado en la Asamblea Legislativa nos está saliendo un presupuesto de cerca de 25 millones de pesos, mientras que un diputado en Puebla utiliza solamente 3.5 millones de pesos. Entonces, esta diferencia de 24 millones, un poquito más de 24 millones de pesos, pues es realmente el costo de la ineficiencia que están generando estos congresos. ¿Y por qué menciono una ineficiencia? Porque finalmente el Congreso de Puebla es un congreso funcional, por así decirlo. Emite, legisla, aprueba, discute. Pero el de acá tiene clientelas, ¿no? O sea, también hay que repartirle a los que votan. ¿O Pero cómo ya no funciona, tienen en Puebla, entonces, o sea, lo tiene ¿cómo funciona? el gobernador directamente. Bueno, a lo directo, mejor. eso sí. Eso, exactamente. Otra cuestión que encontramos es que prácticamente a nivel nacional el 60% de los presupuestos de los congresos se está yendo al pago de sueldos y salarios, que tendría sentido porque principalmente pues esa es la función de los legisladores, se les paga por discutir, por legislar, pero encontramos que existe un 12% de subsidios y subvenciones, que es casi la caja chica, la caja negra de los congresos. No sabemos ahí a dónde se están yendo estos recursos de subsidios y subvenciones. Encontramos una de las hipótesis es que efectivamente están realizando funciones propias de los ejecutivos o, en el peor de los casos, están recibiendo estos subsidios y subvenciones para realizar sus propias funciones dentro de las comisiones. Manuel, yo la verdad también me sumo a la felicitación que hizo Macario, porque creo que este es un gran esfuerzo del INCO para reunir toda esta información que es bastante laboriosa y difícil y nos arroja mucha luz. A mí me llamó mucho la atención 2 cosas, ya que estamos hablando del tema de las finanzas, de cuánto cuestan los congresos. En este primer reporte que hace el INCO, ustedes recomiendan ponerle un tope al crecimiento de los presupuestos de los congresos locales, porque ahí citan casos en donde de un año para otro pueden crecer 20, 25% o cosa por el estilo. Entiendo que la sugerencia del INCO es poner un tope de 3%, que no crezca más de 3% el presupuesto para los congresos locales en general. Mi pregunta va a lo siguiente. Pero viendo este dispendio, viendo esta disparidad de lo que cuestan algunos congresos respecto a otros y el monto total y la manera como han crecido, no más bien habría que pensar en que le bajen al presupuesto y además con esta opacidad de algunos rubros pues que realmente no sabemos de dónde se ve el dinero público. Y los congresos también sucede con el federal. ¿No? Al ser un poder autónomo, pues son juez y parte, porque ellos se determinan su presupuesto y le mandan, ¿no?, nada más la factura al Ejecutivo, y el Ejecutivo es el administrador que les entrega los recursos desde donde se pueda. Sí, por supuesto. De hecho, afortunadamente sí existieron congresos que redujeron en términos reales su presupuesto. Por ejemplo, en el caso del Congreso de Aguascalientes o en el caso del Congreso de Puebla, redujeron en términos reales este presupuesto y lo están principalmente gastando en sueldos y salarios, que es en lo que realmente deberían de estar gastando en lugar de gastar en cualquier otro tipo de gasto como los subsidios, como las ayudas sociales. Pero lamentablemente todavía encontramos bastantes congresos que sí crecieron también en términos reales sus presupuestos, con algunas variaciones de más del 50% de lo que tenían originalmente desde el año 2012, ¿no? Es decir, en 5 años crecieron más de 50%
sus presupuestos. Entonces, esta recomendación de 3% está alineada, está pegada a las reglas que se establecieron también en materia de disciplina financiera, que es no incrementar el 3% para los sueldos y los salarios. Y ese debería de ser principalmente el gasto que deben de realizar los congresos. Entonces, efectivamente, lo deseable sería que algunos congresos redujeran este presupuesto. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México es carísima, prácticamente ya está rozando los 2,000 millones de pesos el costo de la Asamblea Legislativa. Entonces, en algunos, efectivamente, la recomendación sería reducir sus presupuestos. Perdón, y algo que va, porque va de la mano con esto es, ustedes mencionan que en los últimos 40 años el número de diputados locales se ha triplicado. Es pregunta, para que funcione la democracia más o menos como funciona en nuestro país, ¿necesitamos tanto diputado? ¿O también habría que pensar en recortar el número de diputados? Por supuesto, en algunos locales. Congresos, como la Constitución establece que cada Congreso igualmente determinará, como bien mencionabas, su propio presupuesto, pero también el propio número de diputados que van a integrar estos Congresos. Entonces, tenemos que la Asamblea Legislativa tiene 66 diputados, lo cual realmente pues también es un exceso de diputados. Tenemos, por ejemplo, esta disparidad que un diputado en Campeche representa a 26,000 personas, mientras que uno del Estado de México a 228,000, es decir, una diferencia de más de 200,000 personas, que inclusive está por arriba de la representación de la Cámara Federal de Diputados. Los diputados cuestan, porque hay que pagar su salario y todo lo demás, pero cuestan más cuando deciden. Por ejemplo, entidades como el Distrito Federal, Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz tienen las deudas más grandes que hay en los estados en México, y en estas entidades, 3 de ellas, por ejemplo, los congresos locales ahorita acaban de pues hacer un acto de absoluta irresponsabilidad, construyendo un sistema ficticio de vigilancia fiscal, simplemente para cuidarle las espaldas a los 3 sátrapas que eran gobernadores y que ya se van. Y en el caso del Distrito Federal, decía, nos cuestan 2,000 millones de pesos, sin contar el Congreso que va a hacer ahora la Constitución. Entonces, pues está feo, ¿no? No, por supuesto, no están cumpliendo ni siquiera las funciones que nosotros hemos identificado. Igual de esta revisión, nos revisamos todas las leyes orgánicas de los congresos, identificamos 5 funciones, que es la político-administrativa, el nombramiento y ratificación de algunos funcionarios, la de vigilancia y control, que justamente debería de ser que llamen a rendición de cuentas a los secretarios de cada uno de los ramos, que justamente revisen la glosa de las cuentas públicas, es decir, que llamen a rendir cuentas a la administración y sirvan de contrapeso. El tema justamente de la fiscalización. Recordemos que el poder legislativo se divide en 2, por una parte los congresos como tal y por otra parte las auditorías estatales, ¿no? Y también encontramos que han sido muy irresponsables en el tema de su función de contrapeso. Por ejemplo, 8 de los congresos aprobaron el 100% de las iniciativas de los gobernadores. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente se han convertido en oficinas para darle la estampita y lo que dice el gobernador se hace la ley. En este sentido, estaríamos viendo aquí, creo que la línea clave es los congresos locales terminan siendo ahora así como gestores de modelos de corrupción. O sea, en el fondo lo que estamos aquí descubriendo, que es un poco lo que suponíamos, nada más que está aquí totalmente documentado, es que el Congreso local, que tendría como función establecer pues, legislación local específica o adecuar legislación federal a legislación local, lo que está haciendo es simplemente servir como instrumento para el gobernador y para servirse ellos mismos. Esto que se discutió tanto en algún momento de los famosos moches, que eran unos más que el trabajo que hace el legislador para entregar recursos a un determinado sector y cobrar por ello. Esto un poco lo que trata es, o lo que hace es desenmascarar esta función que tendría que ser de una o de otra manera pues anulada si queremos empezar a avanzar en el tema transparencia. Manuel. Por supuesto, una recomendación por más básica que pudiera parecer, pues es que cumplan sus funciones y que sirvan también justamente dentro de este sistema democrático de sistemas de pesos y contrapesos. Es decir, que nuestros congresos realmente legislen, que realmente controlen, que realmente fiscalicen a los demás entes públicos y que representen el interés de la ciudadanía, ¿no? Y no
tanto de la clase gobernante o de los gobernadores, como en este caso en estos congresos. ¿Algún gobernador o algún congreso han tenido alguna reacción frente a este tipo de informe? Afortunadamente sí, algunos de los congresos, en el caso por ejemplo de Guanajuato, de Aguascalientes, el congreso de Tamaulipas fue el mejor evaluado en transparencia. Así es, y esto se debe a que el candidato justamente a la gobernatura anteriormente era el presidente de la mesa directiva de este congreso, entonces pues se aplicó realmente en términos de cumplir todas las obligaciones en materia de transparencia. Pero por ejemplo, en el tema de declaraciones de patrimoniales de los diputados, solamente el Congreso de Morelos es el único que tiene las declaraciones de nuestros diputados. Los demás nadie. Así Bueno, es. pues ahí está Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas del INCO. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Congreso de la Unión avaló el veto presidencial a la Ley 3 de 3, con la que se elimina la obligación para que los empresarios que realizan negocios con el gobierno presenten sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal. El Pleno lo avaló en lo general con 345 votos a favor, 82 en contra. Y bueno, pues a partir de esto establecimos ya lo que podríamos llamar un nuevo equilibrio. Cosas que tienen que ver ya, podríamos llamar con pues la rectificación de algo que no funcionaba. No es la defensa, y creo que esto es importante plantearlo, no es la defensa del sector privado. Sector privado que tenga directamente que ver con presupuestos públicos tiene que transparentar y hacer exactamente eso, público, el contrato que pues, tiene establecido con el gobierno, de qué manera lo hizo, si es que hay un conflicto de intereses, qué es lo que recibe, cómo entrega la obra o la licitación que se hizo, e incluso la propia declaración de impuestos en función, y esto se hace porque la Secretaría de Hacienda tiene los datos sobre eso, de manera tal que en ese aspecto la transparencia se realice, ¿no? Creo que eso es lo que se demandaba para el sector privado, que participa en los modelos de corrupción como parte de lo que era todo el sistema, y que si se trataba de involucrar al sector privado en el sistema anticorrupción, será simplemente transparentándolo en aquello que tiene que ver directamente con los negocios del sector público. Tratar de convertir al sector privado en un ente idéntico al sector público era simple y sencillamente anular todo el proceso y convertir la ley en un sistema totalmente inoperante. Aunque en los últimos días aparece esto como, o se quiere manejar como un triunfo del sector privado, que ahora ya dicen no será verificado en lo que atañe directamente a su relación con gobierno, y que creo que es una muy mala interpretación de lo sucedido. Sí, vale la pena el contexto para entender bien qué fue lo que ocurrió. Como recordarán los amigos del auditorio, en mayo del año pasado se hizo una reforma constitucional muy importante para dar lugar al Sistema Nacional Anticorrupción, cuyas leyes debían establecerse justo un año después. Estas son las leyes secundarias que se estuvieron discutiendo y que se atoraron especialmente en el tema de las declaraciones de los funcionarios públicos, la patrimonial, la de intereses, la fiscal, y si esto debía o no ser absolutamente público o no. Dadas las discusiones que no llegaban a ningún lugar, a alguien se le ocurrió aprovechar a un senador que está en la Cámara y que no tiene partido para que propusiera una brillante idea, que fue modificar el artículo donde se hablaba de la publicidad de las declaraciones e incorporar este artículo 32, en donde se decía que las declaraciones serían aplicables no solo a los funcionarios públicos, sino a todos aquellos que hicieran uso de recursos públicos, fuera por contrato o por cualquier otra manera, incluyendo a todas las personas físicas que trabajaran en estas entidades que hacen uso de los recursos. Esto significa que todas las personas que recibían Progresa, todos los becarios de CONACYT, prácticamente todas las personas que trabajan en las empresas que le venden algo al gobierno, todos tendrían que presentar sus declaraciones. Esto era un absurdo. Yo lo entiendo como un intento de distinguidos grupos de políticos por echar abajo todo y que la ley no sirviera, y eso fue lo que trataron de hacer.
hacer. Afortunadamente esto se detuvo a través de la presidencia. Hay que recordar, esto no era una propuesta de la presidencia, entró en el Senado y es parte de los políticos que nos saquean, como platicábamos en el bloque anterior, y que quieren seguirlo haciendo. Entonces, pues para eso querían echar a perder la ley. No lo lograron, se hizo la modificación y ahora lo que ocurre es que, como tú bien decías, el sector privado tiene que seguir los procedimientos naturales en todas partes del mundo. Incluso los amigos, a lo mejor el auditorio no lo saben, pero si una persona quiere contratar un seguro de vida, un seguro de gastos médicos y trabaja en el gobierno, no lo puede hacer. Es una persona vulnerable. Todas las empresas internacionales que tienen que trabajar con alguien del gobierno, los consideran a las personas del gobierno vulnerables porque están precisamente en este grave riesgo de corrupción. Hay procedimientos para verificar eso dentro del sector privado. Lo que nosotros no teníamos es cómo verificar dentro del sector público. Y para eso es este sistema y para eso va a funcionar. Yo creo que pues penoso asunto de la inicial, ¿no? de la propuesta de algunos senadores, porque bueno, sí lo propuso, como dice Macario, un senador que no tiene partido, si mal no recuerdo fue por ahí de las 2 o 3 de la mañana. Sí, lo cilindrearon, como se dice, lo mandaron ahí a, pero lo aprobaron, a sabotearlo. Pero y luego es que dijeron que no lo leyeron bien. Después de pues que, no, exacto, no lo después de leyeron. que lo planteó, entonces de repente todos se dieron cuenta que era lo que había que hacer y, bueno, no todos, pero una gran mayoría, sobre todo en el PRI y en el Partido Verde, y entonces lo aprobaron. A mí me parece que es un ejemplo, y lo comentamos aquí en su momento, de que a veces algunos legisladores, no todos, pues hacen las leyes sin medir las consecuencias de lo que están haciendo. Y aquí lo que iban a generar efectivamente era un caos administrativo. El aparato burocrático administrativo, si el presidente de la República no hubiera ejercido el veto, pues era más que duplicar la Secretaría de la Contraloría y probablemente el SAT juntos, porque ¿quién iba a hacer esta tarea de más declaraciones recepción de eso y verificación? La Secretaría de Hacienda. Exactamente, o sea, era un absurdo administrativo de veras vergonzoso, ¿no? Entonces, efectivamente, qué bueno que se revirtió. Políticamente fue muy costoso, creo yo, para la administración porque dio la impresión de que los empresarios, pues que no les quedó otra más que decir esto es una locura, y da la impresión, yo ya he escuchado a varios miembros de organizaciones políticas ahora con el conflicto magisterial decir que por qué a los empresarios cuando van a Los Pinos sí les hacen caso y a los maestros cuando van a Los Pinos no les hacen caso. ¿Ok? Entonces, que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero sí es fácil presentarlo de esa manera. A mí lo que me parece es, mira, yo nunca he entendido bien, creo que detrás de esto hay una resistencia a la transparencia de parte de los funcionarios públicos y en particular de algunos legisladores y sobre todo de algunos senadores, en el sentido de que finalmente sí hay una obligación de que presenten su declaración patrimonial, pero no de que la declaración patrimonial se haga pública. Y por ahí generó alguien en las discusiones una instancia que es una comisión de notables y va a ser de ciudadanos independientes y no sé cuántos candados le trataron de poner a algunos de estos senadores, que son los que van a determinar qué es lo que los mexicanos podemos conocer o no conocer de esa información patrimonial. Francamente, no termino de entender por qué no mejor no diseñar, como en algún momento lo propuso el INCO y seguramente lo podría proponer otras organizaciones civiles, unos formatos que permitieran que sin revelar detalles que van contra, digamos, que pueden generar inseguridad o que pueden generar algún otro problema para los funcionarios públicos, en pocas palabras, sin dar la dirección o sin dar muchas cosas que pueden ser no particularmente delicadas, pero sí que se conozca cómo va evolucionando la trayectoria del patrimonio de los funcionarios públicos. Ese es el propósito, porque si no el problema es que tenemos funcionarios públicos cuyo patrimonio no coincide con los ingresos y gastos que tienen no cada año. Pero personales. Muchos de estos funcionarios a la hora que entregan sus declaraciones dicen donación y ya.
Es decir, el problema que tenemos con las declaraciones que no sirven absolutamente para nada, llevamos ya décadas con declaraciones, los funcionarios las publican, las entregan, perdón, año tras año, algunas son públicas, otras no. Cuando ha habido un drama y se va y alguien consigue la información con una solicitud al Instituto de Información, el resultado es que dice donación, donación, donación. Entonces, pues no hay manera de demostrarles que los señores están robando el dinero. Otra vez, el problema no es tanto las declaraciones. Es que el problema, pero sí, claro, el problema pero no tú es necesitas un instrumento de fiscalizar, porque si no, ¿cómo le haces? Pero para eso está todo el resto del sistema. Para eso está el resto. Esta idea de que... No, el resto del sistema es para determinar el castigo que pueden tener o para procesarlos. No, se construye una fiscalía independiente, una persona que pueda hacer esto, un tribunal para poder hacer las cosas, y esta información, ellos no necesariamente van a usar la información de las declaraciones, pueden usar cualquier tipo de información. Sin duda. Y no necesitan la declaración. Pero la declaración ayudaría a que los vayas encontrando. Creo que el dilema termina planteándose entre qué es lo que se quiere. Que el ciudadano común y corriente o el medio de comunicación tenga a su mano toda la información del político para decir, el señor tal tiene esto y esto y esto y esto y esto, y se convierta en un elemento de enfrentamiento o de desprestigio político, de manipuleo político. No, de investigación. Permanente, porque este es un juego de poder. Hay que entender que el político que tiene determinado tipo de propiedades, que las tuvo, que las de una u otra forma, tiene que hacerlas públicas, es cierto, pero tiene que hacerlas públicas ante determinada instancia, porque de lo contrario, esto se convierte en una guerra permanente entre aquellos que están en la lucha por el poder. Por eso es necesario, como se hace en otros países donde se ha instrumentado de manera correcta, de que se tengan formatos en donde de lo que se trata no es de exhibir al político permanentemente, sino es de fiscalizar que el crecimiento de su riqueza esté en función de su trabajo. Es exactamente lo mismo que acabo de decir, nada más que con otras palabras. No, está bien, pero es que el problema radicaba... Qué bueno que ya te convencí. No, la discusión está en que si el formato que presentaba originalmente la famosa 3 de 3 o lo que planteaban o que lo que se aprobó de que un comité que lo formule estaban en la misma línea y parecería ser que ahí es donde el debate quedó atorado. Sí, y la solución fue la que decía Mauricio. Hay una comisión que está formada por varias instituciones públicas y es coordinada por un ciudadano. Y esta comisión es la que podrá hacer pública alguna información que no viole los derechos constitucionales de las personas. Ese es el punto. Eso es lo que eso no se modificó. Bueno, hay espacio para que pueda ocurrir en el futuro. Porque si no la pueden echar para abajo en una controversia constitucional y eso sería acabar con todo el sistema. Exactamente. Y yo coincido contigo, esto no es para perseguir funcionarios públicos, es simplemente porque para fiscalizar a alguien necesitas detectar cuando hay una incongruencia. Un funcionario público cuyo patrimonio, no doy ejemplo hipotético, se duplica o se triplica en 6 años sin que sus ingresos hayan crecido de manera correspondiente. Normalmente se multiplica por 5. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted precisamente de aquellos que quieren llegar, pero a la silla grande en el 2018. Esto es Dinero y Poder. La carrera rumbo a la elección presidencial del 2018 tomó vuelo después de las elecciones de junio. Un día después de las elecciones estatales, donde el PRI pierde un gran número de gubernaturas y todo empieza ahora sí que a revolverse, aunque antes está, por supuesto, la elección para el gobierno del Estado de México, que sería la gran prueba de fuego. Ya hay ahí encuestas de distintas empresas que hablan de lo que podría suceder para el 2018. Ahí están figuras que han sido ya catalogados como los punteros, Margarita Zavala por el PAN, el propio Ricardo Anaya también, Osorio Chong en el PRI, Mancera, López Obrador. Bueno, pues ahí están distintas encuestas que dicen, pues ahí están ya las figuras. Acción Nacional, pues tiene sus 3 figuras ahí puestas, los grandes ganadores de la elección de junio, que hicieron que tanto Margarita Zavala como el propio Ricardo Anaya como Rafael Moreno Valle dijeran, pues aquí estamos apuntados y saliendo. Un PRI
pues que la próxima semana tendrá un nuevo dirigente y que está metido en problemas bastante serios en función de la problemática nacional, fundamentalmente el tema educativo, que se le está haciendo bolas el engrudo con todo esta situación de cómo resolver el conflicto con la coordinadora, un partido de la Revolución Democrática que también no encuentra cómo manejar ya no digamos la sucesión para el 2018, sino ni siquiera cómo nombrar un presidente de partido, y Morena con López Obrador, que ahí pues va él cabalgando en un caminito que tiene perfectamente delineado hacia 2018. Ahí aparecen por supuesto una gran cantidad de encuestas y en donde pues el escenario nacional, el escenario donde las fuerzas políticas se enfrentan, el deterioro del mismo es finalmente lo que te puede dar un sentido de hacia a dónde estarían encaminándose las fuerzas políticas en esta carrera. Sí, la elección del 5 de junio fue muy útil porque cambió la dinámica política. Antes de esa elección yo estaba prácticamente convencido que el PRI tenía todo para repetir en 2018. Habían ganado la elección intermedia el año pasado, que era muy difícil. Primera vez que un presidente después de la transición gana la elección intermedia. Tenían prácticamente todo bajo control, pero pierden de manera muy importante en esta elección reciente, y esto transforma por completo la dinámica. Ahora el PRI, para poder ganar en 2018, necesita no solo mantenerse unido, sino tener un muy buen candidato. Antes de esto, cualquiera ganaba realmente por el peso del aparato, eso ya no es un hecho. Acción Nacional se recupera de forma muy significativa. Quien parecía ser el candidato más viable de Acción Nacional, que era Moreno Valle, ya no es el más viable, creo que está en un tercer lugar lejano, apostando a ver qué pasa con los dos que van en primer lugar, que en mi opinión son Ricardo Anaya y Margarita Zavala, en ese orden, por la forma como Acción Nacional decide sus candidatos. Y finalmente el PRD, pues sí no tiene mucha idea de qué está pasando. Yo creo que su gran aspiración es en la elección del próximo año acomodarse en la elección del Estado de México, si es posible en alianza con el PAN, y con eso irse a 2018 de la misma forma, porque ellos no tienen candidato alguno. Miguel Ángel Mancera, yo no entiendo ni siquiera cómo se sigue presentando a su oficina de jefe de gobierno, menos me lo imaginaría yo de candidato presidencial, y no veo otro. Y bueno, pues Andrés Manuel va a ser candidato con este partido, con el otro, con el de allá, hasta que muera, ¿no? Yo creo que, bueno, para empezar, yo creo que es pero muy pronto, honestamente, para fijarse en las cifras de las encuestas, en los resultados, porque no, además que las encuestas yo creo que ya además de que esas fallas además de que después de la las elección, encuestas han tenido problemas para medir antes de los eventos electorales e inclusive después de los eventos electorales. Pero bueno, pero eso es lo que también no la ciudadanía, el auditorio, pues ve o en los periódicos escucha. Tomo como ejemplo el caso de la encuesta del Universal, que es una de las más recientes en ese sentido, en donde, por ejemplo, el PAN con Ricardo Anaya tendría un 26%, el PRI con Osorio Chong tendría 25% y Andrés Manuel López Obrador tendría 28%. Es una especie de empate. Pero ojo, insisto, el número creo que no es tan importante, pero yo creo que aquí sí hay muchos mensajes que vale la pena tomar en cuenta. Uno, que la manera como le están preguntando a los ciudadanos incluye no candidatos por partidos únicos, sino por alianzas. Aquí en esta medición particular que hizo el Universal, el PAN iría junto con el PRD, el PRI iría junto con el Verde y Panal, Andrés Manuel iría junto con Movimiento Ciudadano y con el PT. Eso sí es muy distinto. ¿Por qué? Porque con el PT creo que no. No, pues ese ya pasó. Ese ya es desde el PRI, pero bueno. Perdón, así lo ponen. Tiene razón, pero así lo reportaron. Es correcto, así hicieron la pregunta. Exactamente. No, está bien. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Que se está fragmentando, que los grandes partidos, lo que vemos como resultado de estas elecciones estatales, que los grandes partidos, los clásicos, el PRI, el PAN, PRD, solitos, perdieron una cantidad de votos brutal. El PRI perdió 1.8 millones de votantes en esta elección,
de hace unas semanas en comparación con la de hace 6 años en esos mismos estados. El PAN perdió 800,000, el PRD perdió 600,000. ¿Y quién ganó? Ganan los chicos que pasaron de 400,000 votantes a aproximadamente 1.3 millones de votos. A mí eso lo que me dice es que en el 2018 las características de la contienda van a ser, como lo hemos comentado aquí varias veces, muy diferentes. No va a ser solamente la cuestión de elegir un buen candidato para uno de los partidos grandes, sino va a ser el juego de las alianzas. Eso es lo que hace que el PAN resulte victorioso en estas elecciones estatales, que gane 7 de las 12 gubernaturas. Me parece que esa es un poco la pauta para lo que vamos a ver en el 2018, independientemente de los que sean los candidatos, que sin duda ese es un factor importante, pero creo que más bien lo que nos marca esto es que si no hacen alianzas los grandes y buenas alianzas, pues entonces muy probablemente van a quedar fuera de la contienda desde el inicio. Yo lo que les diría es que pues prácticamente estamos a un año de que se produzcan ya los primeros golpes de verdad. Los primeros golpes, no, las propias destapes de candidaturas. O sea, estamos en 2016, julio 2016, para julio 2017 ya tienes que tener resuelta gran parte de las, digamos, de la pugna interna dentro de los partidos, por lo que implica que este año, de julio a julio, lo que tienes es pues un rejuego interno dentro de los partidos que es fundamental para entender quién va a ser su candidato. Y el otro punto que creo que es fundamental es qué le pasa al escenario nacional en lo político y en lo económico, del nivel del deterioro político que se esté generando, del nivel del crecimiento o no crecimiento de la economía, estabilidad, etcétera. Vamos a ver ahí pues factores que van a influir, no a determinar, pero sí a influir en el resultado de procesos electorales que van a llevar a uno u otro candidato a aparecer. En el propio revolucionario institucional, las figuras que siguen estando ahí, independientemente de que siga apareciendo ahí Osorio Chong, sigue apareciendo Luis Videgaray, Aurelio Nuño, siguen apareciendo como figuras, como candidatos potenciales en un juego en donde en el PRI va a ser bastante complicado, un PRI que tiene pues todavía hoy una vez más una figura presidencial que tiene peso en la decisión, pero también por supuesto gobernadores que hoy le han echado a perder buena parte del escenario político nacional, así como lo apoyaron en su momento, hoy se lo echaron a perder y ahí veremos un juego muy complicado. Y en Acción Nacional, ya lo mencionabas, son los que tienen menos que perder, porque no tienen responsabilidades de gobierno y porque su escenario interno es el más cohesionado, sin problemas, sus divisiones las superaron fácilmente después de la crisis del 2012 y los otros son los que estarían más en el problema. Un PRD que no sabe bien a bien cómo resolver su conflicto interno, con Morena esperando que las cosas se compliquen más para poder otra vez levantar la bandera de la crisis política y económica y otra vez pelear la candidatura de López Obrador. Bueno, el PAN no superó rápidamente sus problemas en 2012, tardó un rato. De 2012 a 2015. Sí, tardó 3 años, pero ya lo superó, como tú bien dices. Me parece que las alianzas son muy importantes porque el PRI ya es como Saturno, ¿no? Ya trae ahora 4 satélites o 5, ¿no? Trae al Partido Verde, al Partido del Trabajo, que ya lo compró, por eso sigue teniendo registro y ya es de ellos. Nueva Alianza, el Partido Encuentro Social también. Entonces, pues ya es un conglomerado entre todos juntos, no llegan ni siquiera entre todos a la votación que tenía el PRI antes, pero bueno, pues de lo perdido lo que aparezca. Acción Nacional puede esperar más para decidir sus cosas, pero el problema para el PRI es que ellos no pueden decidir su candidato en julio del año próximo, lo tienen que hacer hasta enero, porque tienen que sacar el último presupuesto del año y ese es un problema del presidente, no puede tomar decisiones sobre candidatos y tener enfrente a los distintos grupos del PRI. Recuerda que la candidatura del PAN en 2012 se definió en febrero de ese año, no se hizo antes. Entonces creo que van a tener que esperar. Y yo te añadiría algo, la elección en el Estado de México, que sería también fundamental ahí, en donde si hay alianza PRD con el PAN, veremos un escenario distinto también para el 18 y cuál será el resultado para el PRI es fundamental para poder pensar en la elección del 2018. Y muy rápidamente, yo creo que otro desafío
desafío para los candidatos y para los partidos es el grado de desconocimiento que existe sobre algunos de estos candidatos potenciales. En una encuesta no del Universal, sino lo aclaro, de GEA-ISA que levantamos recientemente, ahí vemos como, por ejemplo, Ricardo Anaya, hay 36% de personas que no lo conocen, al secretario Osorio Chong otro 34%, a Luis Videgaray 58%, a Pepe Mit 70%. Para que puedas competir firmemente en una elección presidencial, lo que necesitas es primero que te conozca la gente y segundo que le caigas bien, o sea que tengan una opinión más de positiva que negativa. Andrés Manuel, solamente 9% de los mexicanos no lo conoce, pero tiene más negativos, aproximadamente 39% de opiniones negativas contra 26 positivas. Entonces, sí, te conoce mucha gente, pero tampoco opinan bien, pues está difícil la competencia. Entonces, ahí también tienen que empezar a trabajar, porque si no, se les va a complicar la cosa. Un dato que puede ser interesante, nomás para complementar, no ha habido presidentes que vengan del gabinete desde que hubo la transición. Todos han venido de algún otro lado, sea de un gobierno estatal o del Congreso, como fue el caso de Calderón. Apenas van 3 nada más, pero digo, para los secretarios de Estado que están pensando brincar, no está fácil, ya no es igual que antes. Ya no es igual. Vámonos a una pausa, de regreso a economía. También el asunto se nos complica. Esto es Dinero y Poder. La incertidumbre financiera internacional por el Brexit, la depreciación del peso frente al dólar, la elección presidencial en los Estados Unidos y la inestabilidad interna por el conflicto de la coordinadora no pintan un buen escenario para el país en lo que resta 2016. Pese a ello, ya que se espera una intensa volatilidad para lo que resta del año, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que en una entrevista al Financial Times que podría mantenerse una tasa de crecimiento entre 2,4 y 2,5%. Agustín siempre un optimista empedernido, hasta que los datos le digan las cosas contrarias, pero bueno, así lo tiene que hacer el Banco de México, ¿no? Es parte va con el puesto. Su trabajo, así exactamente. Entonces, sin embargo, no es lo que dicen los especialistas que entrevista el propio Banco de México cada mes. No les hace caso, yo creo. Bueno, pues es su derecho. Pues sí. Pero eso está muy claro, Esra. Mira, la economía mexicana... la economía ha sido muy difícil en el 2016, tanto internacional como nacionalmente. Nosotros hemos resentido la caída del precio del petróleo, la caída del precio de las materias primas, la caída del volumen de petróleo, la desaceleración china y la amenaza de la devaluación de ese país y la falta de competitividad que podría generar para México en el mercado estadounidense, todo nos ha pegado. Entonces, el problema es que pero sin embargo nos hemos defendido en la parte de crecimiento, aquí lo hemos comentado. El primer trimestre, ya con cifras observadas, 2,5% de aumento del PIB. ¿Cómo pinta para la segunda mitad del año? Creo que desafortunadamente pinta para una desaceleración, pero ojo, desaceleración quiere decir crecimiento con menor intensidad, pero crecimiento a fin de cuentas. Los propios analistas que entrevista el Banco de México consideran que en la segunda mitad del año el PIB va a crecer 2,2%, son 3 décimas menos de los primeros 3 meses. Bueno, cada décima del PIB son 190,000 millones, no es poca cosa, pero tampoco es una situación de crisis. Entonces, en ese sentido, creo que la perspectiva es... Pues sí, los motores de crecimiento se han venido enfriando un poco. Las últimas estadísticas de consumo nos reflejan que el mes de abril no fue un buen mes para el consumo privado. Las estadísticas de exportaciones nos reflejan que a pesar de que la economía de los Estados Unidos está creciendo, no levanta el motor de las exportaciones no petroleras. La inversión en activos fijos, en bienes de capital en México se está enfriando. Entonces, todos los motores se están enfriando, no se están apagando. El avión no se va a caer, nomás que le va a costar un poquito más de trabajo volar, va a tener que volar con más cuidado, un poquito más bajo quizá. Creo que el factor que es más importante para México en los últimos 2 años y lo que nos ha impedido crecer tiene que ver con el fortalecimiento del dólar. Es decir, lo que hemos estado viendo los últimos 2 años en todo el mundo es que el dólar se ha fortalecido contra todas las monedas y contra las materias primas. Esto ha significado para México un problema muy serio porque pues, nosotros le vendemos a Estados Unidos y Estados Unidos con un dólar fuerte deja de exportar
exportar y conforme deja de exportar, deja de importar. Entonces, lo que ha ocurrido es que ha reducido sus importaciones en el orden de 20 mil millones de dólares al mes. Afortunadamente, del lado de México no se han caído las exportaciones a Estados Unidos, en términos de dólares más o menos se han mantenido. Porque nos volvemos más baratos. Porque hemos sido También. más baratos, pero también porque los que han perdido contra ellos han sido China y Canadá. Ellos son los que han perdido la mayor parte de su presencia en Estados Unidos. Nosotros nos mantenemos, pero ese mantenerse significa crecimientos entonces de 2%, 2 y cachito, y ya no el 4 o 5 que había la idea que se podía alcanzar. Estábamos compensándonos con el crecimiento del mercado interno. Bien dice Mauricio, esto aparece en abril ya en malas condiciones. Abril siempre es un mes malito, pero ahora fue bastante más malo de lo normal. Y bueno, lo que nos ha costado mucho ya desde hace rato es el petróleo, ¿no? No por el precio, sino por la producción. La producción de petróleo sigue cayendo y cayendo y cayendo, y esto solito pues se lleva medio punto de crecimiento. O sea, en vez de que crezcamos, se pierde porque el petróleo pues está resultando ahora un lastre, ya no es como antes que nos ayudaba a crecer. Yo veo una cierta preocupación entre la ciudadanía en general, particularmente entre los empresarios, sobre las variables financieras, fundamentalmente sobre el tipo de cambio, sobre las tasas de interés. Creo que ahí hay que distinguir también. Efectivamente, este asunto de fortalecimiento del dólar frente a todas las demás monedas, lo que significa es que todas las demás monedas se devalúan frente al dólar, incluido el peso, eso va a continuar porque hay una corrida de capitales para los Estados Unidos y va a ser inevitable. Entonces, a pesar de los aumentos de tasas de interés, a pesar de que el Banco de México pudiera vender divisas, puede mitigar algunos movimientos, pero la volatilidad difícilmente va a acabar en este año, es algo que va a continuar. En el tema de las tasas de interés creo que no hay que exagerarle. El Banco de México acaba de subir 50 centésimas, la perspectiva de los analistas en promedio es que el resto del año no suban las tasas de interés a menos de que haya algo extraordinario y que en el 2017 y el 2018 los incrementos sean de 70 centésimas, o sea menos de un punto porcentual el año entrante y 50 centésimas en el 2018. Si los juntamos y fueran ciertas estas previsiones, estamos hablando de 1.2 puntos porcentuales de aumento en las tasas. No quiero decir que sea poca cosa, pero a las personas en su tarjeta de crédito, en su crédito hipotecario, que además son una tasa fija, en su crédito para automóvil, sí le puede afectar a los que tengan créditos a tasa variable, pero realmente es un incremento muy paulatino. Entonces tampoco hay que tenerle miedo a que esto me va a encarecer y ya no voy a poder, ¿no?, con el gasto de mi casa, porque no es el caso. El único problema que podría desatarse es si esta presión que se está ejerciendo, tanto por el tema de la Gran Bretaña y si se sale o no se sale y cómo se sale y si tiene capacidad realmente de instrumentar la salida, porque ahora lo que están viendo es que es demasiado complicado establecer un mecanismo de salida real. Lo que fue una bandera política, los que la hicieron dijeron, ahí se ven, porque no sabemos cómo le hacemos, cómo hacerlo. No tengo posibilidad o capacidad para hacerlo. Y esto, bueno, pues le pegó, por supuesto, a la libra esterlina, que se devalúa fuertemente. Todos se devalúan frente al dólar, y el peso mexicano, más el tema Trump que sigue dando vueltas, pues sigue cayendo, y cuando pues sobrepasa una determinada línea, no sé si los 20 o los 21 pesos por dólar, el Banco de México no tiene otra más que seguir subiendo tasa de interés, si es que, a menos que eso, diría Macario, no te preocupes, si no le pega a inflación, hoy el dato de inflación está en 2.5 más o menos, si no le pega a inflación, que el peso se vaya a lo que quiera. Tú tranquilo, eso tú dices. No pero digo sí le está eso, pegando, pero, no, sí, le pegó ahí a está, empresa sí le al está productor, pegando. pero a ver, tranquilo. Y ya la inflación subyacente. Sí, ahí está, tienes inflación en 3 ya casi. Tiempo. Ese no es un problema verdaderamente serio ahorita, puede llegar a serlo después. Cuando llegue te preocupas, ahorita no te preocupes. Nada, no hay problema. La economía va a estar creciendo, dice el señor doctor Carsten, 2.5, ponle que sea 2. Pero sigue siendo muy bueno comparado con lo que está pasando en otras partes del mundo y las condiciones en las que estamos. En realidad, la única preocupación que deberíamos tener ahorita es Donald Trump.
Eso es lo único verdaderamente serio. Si el señor, por razones inexplicables, llega a ganar la presidencia en Estados Unidos, entonces ya no tendríamos que preocuparnos de si la tasa sube 1 o 1,5. Esto va a ser una cosa espantosa. Entonces, ¿para qué andar sufriendo con ahorita ajustes? Todo el mundo tranquilo. Hay cosas complicadas. Tenemos dos riesgos grandotes. Uno es el incremento de la deuda en el gobierno, que ese sí podemos controlarlo y es obligación de Hacienda en mandar un presupuesto decente para el próximo año con, si se puede, 0 déficit primario, ojalá y se logre. Y la otra preocupación debe ser Donald Trump, y ese no es problema nuestro. ¿Qué hay que hacer con el Brexit? Disfrutar, hombre. Cada cuando nos toca ver a unos políticos irresponsables en un país de primer mundo tirando su país por la borda. Pues es raro, ¿no? Hay que disfrutar, o sea, todos son igual que aquí, pues, para que no se anden quejando. Bueno, no, perdón, yo sí creo que hay algunos otros dos riesgos que hay que irle siguiendo la pista. Ojo, no quiere decir que se vayan a convertir en una crisis, pero sin duda son problemas. Con el tema del Brexit hay una cuestión en particular que es la debilidad de los bancos europeos. Los bancos europeos en general tienen una falta, están descapitalizados, les falta capital. Italia está a punto de que empiece de tener un primer brote de crisis bancaria. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el Brexit debilita la economía europea, ¿no? El Reino Unido sí tiene un peso enorme ahí, y entonces los acreditados, pues que ya tenían dificultades para pagar sus créditos, les va a costar más trabajo. Si eso se extiende más allá de Italia o de países aislados, se va a alguna otra parte, pues va a haber problemas en los mercados cambiarios y financieros. Y el otro tema, y aquí también lo hemos comentado, es el tema financiero chino, también el bancario. Misma caso. Y si llega el brote de crisis bancaria en China, pues creo que sí hay que seguirle la pista. Estos dos casos, tanto el bancario europeo como el problema financiero chino, otra vez no los podemos controlar, no podemos hacer nada. Pues lo ni siquiera nos podemos defender. O sea, hay que ponerse flojito con esas cosas, ¿no? Y disfruten, hombre. Macario Schettino, representante de la teoría Zen en la política. Me parece muy bien. Macario Schettino, Mauricio González, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves 10 de la noche. Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.